Bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia de transformación personal y financiera. No te olvides revisar los videos anteriores para tener una mejor comprensión. Suscríbete ahora mismo a este canal y revisa los videos anteriores para no perderte nada de lo que necesitas saber sobre la planificación financiera. A lo largo de este video, descubrirás cómo invertir de manera disciplinada y consciente para asegurar un futuro lleno de oportunidades para las siguientes generaciones. Toma nota de cada recomendación, profundiza en las estrategias y no dejes de compartir este contenido con quien creas que puede beneficiarse de esta valiosa información. La importancia de la visión financiera a largo plazo. La planificación financiera personal y familiar es un pilar fundamental para asegurar bienestar económico, tanto en el presente como en el futuro. La mayoría de las personas se ve inmersa en obligaciones de pago y productos bancarios, sin detenerse a reflexionar sobre sus implicaciones a largo plazo. Esto puede conducir a situaciones de vulnerabilidad en las que, ante una crisis económica o un imprevisto personal, el patrimonio se vea gravemente comprometido. Comprender cómo funcionan los créditos, las hipotecas y las estructuras de ahorro e inversión es el primer paso para protegerse de cláusulas abusivas y aprovechar de forma inteligente las oportunidades que ofrece el mercado. El concepto de visión financiera a largo plazo se basa en la idea de que los resultados más sólidos no se alcanzan a través de acciones impulsivas, sino mediante la constancia y la disciplina a lo largo de los años. Este horizonte extenso permite beneficiarse del interés compuesto, así como diversificar riesgos y ajustarse a las fluctuaciones de la economía global. Más allá de la rentabilidad inmediata, el propósito es asegurar recursos suficientes para afrontar responsabilidades futuras, tales como la educación de los hijos, la jubilación o la adquisición de bienes de primera necesidad. La visión a largo plazo se convierte en una disciplina que transforma el modo en que se toman decisiones diarias. Pequeños ajustes en el gasto, la creación de un fondo de emergencias y la revisión periódica de las condiciones de los productos financieros contratados pueden marcar la diferencia entre la estabilidad y la inestabilidad económica. Quien comprende la magnitud de este enfoque encuentra oportunidades para renegociar deudas, reclamar derechos bancarios y, a la vez, sentar bases sólidas para el porvenir de la familia. Protección patrimonial y fondo de emergencias. La protección patrimonial es un conjunto de estrategias destinadas a resguardar los bienes y los ingresos de una familia frente a posibles adversidades. Se basa en la premisa de que ningún patrimonio está totalmente a salvo de crisis económicas, accidentes laborales o gastos inesperados en el ámbito personal. Una de las primeras medidas para lograr dicha protección es la creación de un fondo de emergencias. Este fondo consiste en una cantidad de dinero de fácil acceso, equivalente al menos a 3 o 6 meses de los gastos básicos del hogar. Al disponer de estos ahorros, se evita recurrir a créditos en situaciones complicadas que podrían agravar la carga financiera. La protección patrimonial no se limita a la acumulación de ahorros. Incluye, además, la revisión periódica de la estructura legal que rodea a los bienes. Muchas familias desconocen la existencia de mecanismos como la separación de bienes, las sociedades patrimoniales o los fideicomisos. Estas figuras jurídicas varían según el país, pero suelen tener en común la meta de aislar la vivienda familiar o los activos más preciados para que no queden expuestos en caso de deudas o litigios. Junto al fondo de emergencias, se recomienda un análisis integral de los seguros existentes. Es crucial evaluar si la póliza de vida, hogar o salud está bien configurada y cubre los riesgos reales de la familia. Hay que examinar sus costos y clausulados para verificar que no se estén pagando primas innecesariamente altas o que no existan exclusiones que dejen sin cobertura en momentos críticos. En definitiva, la protección patrimonial se sostiene sobre 3 pilares básicos: ahorro líquido para emergencias, estructura legal de resguardo y seguros adecuados. El cumplimiento de cada uno de ellos permite dormir con mayor tranquilidad ante los avatares de la vida. Hipotecas y cláusulas abusivas. Las hipotecas representan para la mayoría el compromiso financiero más grande que enfrentarán en su vida. Debido a ello, las entidades bancarias han creado diversos modelos de contratación que, en algunos casos, pueden incluir cláusulas abusivas. Entre las más conocidas destacan la cláusula suelo, que impide que el interés baje por debajo de cierto límite,
y la imposición de determinados gastos de formalización al prestatario. Muchos clientes solo descubren estas condiciones años después de haber firmado el contrato, generalmente cuando las cuotas se encarecen o cuando surgen litigios. La cláusula suelo se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo la falta de transparencia y la complejidad contractual pueden perjudicar a los consumidores. En diversos países, la justicia ha reconocido el derecho de los afectados a reclamar y recibir la devolución de las cantidades pagadas en exceso, siempre que se demuestre que no se informó al cliente de manera clara y adecuada. Para iniciar el proceso, suele requerirse un informe profesional que analice el contenido de la escritura, se presente una reclamación por escrito al banco y, de no obtenerse una respuesta favorable, se evalúe la vía judicial. Además de la cláusula suelo, existen otras prácticas bancarias cuestionables. Una es la exigencia de contratar seguros de vida o de hogar con la entidad para obtener un tipo de interés bonificado. Si bien la legislación en muchos lugares especifica que el usuario es libre de contratar con la compañía que desee, el banco puede presionar con variaciones en las condiciones. Por ello, resulta fundamental revisar minuciosamente cada cláusula y, de ser necesario, negociar o reclamar la eliminación de aquellas que carezcan de claridad o resulten desproporcionadas. Es vital entender que la información es poder y que el desconocimiento puede conducir a sobrecostes que se prolongan durante décadas. El proceso de reclamar y sus posibles escenarios. Reclamar ante una entidad financiera puede resultar intimidante, en parte porque se trata de procesos que involucran tecnicismos legales y un posible enfrentamiento con un banco que cuenta con asesores expertos. No obstante, los consumidores tienen derechos que pueden ejercer de manera efectiva si se guían por los pasos adecuados. El primer escenario suele ser la vía amistosa, mediante la presentación de un escrito al servicio de atención al cliente de la entidad, exponiendo las razones de la reclamación y solicitando la restitución de las cantidades cobradas en exceso o la nulidad de la cláusula controvertida. En caso de que el banco responda de forma insatisfactoria, existe la alternativa de acudir a organismos de protección del consumidor o a un defensor del cliente bancario, según la legislación de cada país. Estas instituciones actúan como mediadoras y, en ocasiones, logran acuerdos sin necesidad de llegar a los tribunales. Sin embargo, en determinadas situaciones, no queda otra opción que interponer una demanda. La vía judicial puede resultar lenta y requerir honorarios profesionales, pero a menudo es la única forma de forzar al banco a cumplir con sus obligaciones legales. En muchos casos, los bancos intentan llegar a acuerdos antes de la sentencia definitiva, ofreciendo una compensación parcial. El usuario, presionado por la urgencia o el desconocimiento, puede verse tentado a aceptarla. Es aconsejable valorar cuidadosamente la oferta y sopesar la posibilidad de proseguir la vía judicial si la propuesta no cubre la totalidad de lo reclamado. Durante todo el proceso, contar con un abogado experto en derecho bancario brinda mayor seguridad, puesto que este profesional asesorará sobre la viabilidad de la reclamación, los costes probables y las expectativas reales de éxito. La relevancia de la gestión de deudas. La deuda puede ser una herramienta útil para alcanzar proyectos, como comprar una vivienda o emprender un negocio. Sin embargo, cuando se acumula sin planificación, se convierte en una trampa que impide el desarrollo financiero. Muchas familias afrontan varias deudas a la vez, incluyendo la hipotecaria, préstamos al consumo y tarjetas de crédito con intereses altos. En esas circunstancias, la gestión de deudas adquiere una importancia capital, ya que una mala estrategia puede derivar en impagos y reportes en ficheros de morosidad. Para gestionar adecuadamente las deudas, se aconseja elaborar un plan que priorice la liquidación de aquellas con tasas de interés más elevadas, sin desatender el resto de pagos mensuales. Algunos optan por la estrategia de la bola de nieve, que consiste en concentrar esfuerzos en saldar primero el saldo más pequeño, para ganar motivación e ir escalando progresivamente. Otros prefieren la avalancha, al enfocarse primero en los préstamos con mayor tasa, reduciendo así la carga de intereses totales. La gestión de deudas también se relaciona con la posibilidad de reagruparlas en un único préstamo, generalmente a un interés más bajo, lo cual aligera las cuotas y facilita los pagos. Esta operación, sin embargo, demanda evaluar detalladamente el coste final y la duración del nuevo contrato. Por último,
Quien atraviese dificultades puede contemplar la negociación directa con los acreedores, pidiendo extensiones de plazo o reducciones de cuota en momentos críticos. Actuar con prontitud y transparencia suele ser más efectivo que dejar que los impagos se acumulen hasta llegar a un punto de no retorno. Capítulo 6. Cuentas custodiadas y su papel en la inversión para menores. Cuando se considera el futuro de los hijos, una alternativa atractiva para invertir a largo plazo es la cuenta custodiada. En ella, el menor figura como titular, mientras que un adulto asume la función de gestor hasta que el joven cumpla la mayoría de edad. Este esquema ofrece ciertas ventajas, particularmente en materia fiscal, pues, al tratarse de fondos pertenecientes al menor desde el inicio, la transferencia de capital no se considera donación una vez alcanza la mayoría de edad. No obstante, esta ventaja puede tornarse en inconveniente si el menor decide disponer de los fondos de manera irresponsable al cumplir los 18 años. Algunos padres temen que el dinero ahorrado durante años sea utilizado en gastos poco sensatos. Aunque se podría retrasar la entrega o no informar plenamente al hijo acerca de la cuenta, tales acciones pueden generar conflictos legales y familiares. Por ello, se vuelve esencial la educación financiera que reciba el joven, de modo que comprenda el valor y el esfuerzo invertido en la acumulación de ese patrimonio. Para minimizar riesgos, es aconsejable diseñar un plan de aportaciones periódicas que considere el horizonte de años disponible. El interés compuesto funciona de forma muy efectiva en los plazos largos, lo que puede traducirse en un capital considerable llegado el momento de la mayoría de edad. Sin embargo, antes de abrir la cuenta custodiada, cada familia debe analizar cómo esta decisión encaja en su propio marco de protección patrimonial, asegurándose de que la figura legal elegida sea compatible con la normativa de la región y que no existan sorpresas fiscales o legales en un futuro. Contrastes entre cuentas a nombre del progenitor y cuentas conjuntas. Además de la cuenta custodiada, existen otras dos modalidades habituales para invertir con finalidad familiar. Una es la cuenta a nombre del progenitor, que ofrece un mayor control sobre el uso de los fondos. En este caso, el adulto puede decidir cuándo y cómo transferir el dinero al hijo, aunque ello puede implicar la figura de la donación y el correspondiente impuesto si supera un determinado límite legal. Por otro lado, también existen cuentas conjuntas, donde el menor y el adulto figuran como cotitulares. En dichas cuentas, un porcentaje del saldo se considera de cada parte, lo que, a largo plazo, puede implicar la cesión automática de una fracción del dinero. La elección entre estas alternativas depende de múltiples factores, como la situación patrimonial de los padres, las perspectivas fiscales y el grado de autonomía que se quiera otorgar al hijo. Mantener el dinero a nombre del progenitor puede proteger los fondos frente a caprichos o decisiones inmaduras, pero puede generar costes fiscales considerables en el momento de la transferencia. Entretanto, las cuentas conjuntas pueden simplificar la operatividad, aunque resultan menos flexibles que la cuenta custodiada y no siempre el menor se beneficia de exenciones. Cada familia afronta retos distintos. Es fundamental analizar la estructura de los ingresos, la relación con otras posibles deudas, la existencia de hipotecas e, incluso, la solidez de la unión matrimonial, en caso de que la cuenta sea un proyecto conjunto de ambos progenitores. La claridad y la anticipación son clave para no verse sorprendido por situaciones como la separación de la pareja o el fallecimiento de uno de los padres, circunstancias que pueden complicar el manejo de los activos si no se han planificado correctamente. Estrategias de préstamo entre particulares y evasión de impuestos de donación. Para eludir las obligaciones fiscales que surgen cuando se transfiere una gran suma de dinero a un hijo, muchas familias recurren a la figura del préstamo entre particulares. Se redacta un contrato donde el progenitor presta al menor una cantidad de dinero a un interés del 0% o muy bajo, con un plazo de devolución que puede irse prorrogando de manera indefinida. Esto, según la normativa de cada país, podría eximir de tributar como donación. No obstante, se requiere precaución para no incurrir en fraude de ley. En algunos lugares, la administración fiscal exige declarar estos préstamos, aunque no exista un interés real en cobrarlos, para vigilar que no se usen como vía para encubrir donaciones. Por ello, es imprescindible contar con asesoría experta que garantice la legalidad de la operación. Además,
es conveniente reflexionar sobre las implicaciones familiares. Un préstamo, incluso formalizado, podría convertirse en una fuente de conflicto si el hijo se siente presionado o si el progenitor exige condiciones inesperadas a lo largo del tiempo. La meta que persiguen muchos padres no es solo ahorrar impuestos, sino también mantener cierto control sobre el uso del dinero. Un contrato de préstamo puede llevar cláusulas que estipulen en qué situaciones se puede acelerar la exigencia de devolución, protegiendo así al capital de riesgos excesivos. No obstante, se trata de un equilibrio delicado entre la libertad del menor para aprovechar el patrimonio y la salvaguarda de los intereses familiares frente a decisiones poco meditadas. Diseñar una estrategia clara desde el principio y ajustada a la normativa local es esencial para evitar sorpresas desagradables en el ámbito fiscal o legal. La educación financiera de los hijos como fundamento básico. La formación financiera de los hijos es, posiblemente, el mayor legado que se les puede dejar. De nada sirve construir un gran patrimonio si, al llegar a la mayoría de edad, no cuentan con la madurez necesaria para gestionarlo responsablemente. La educación en esta área no implica convertirlos en expertos inversores a temprana edad, sino dotarlos de las herramientas y valores que les permitan comprender la importancia de ahorrar, la diferencia entre necesidades y deseos y los riesgos asociados a las deudas innecesarias. Un método comúnmente recomendado es introducirlos, desde pequeños, en el manejo de dinero en pequeñas escalas. Se les puede asignar una cantidad semanal o mensual para gastos personales, incentivándolos a llevar registro de cómo lo invierten. Cuando deseen un objeto de mayor precio, han de decidir entre ahorrar durante varias semanas o meses, o sacrificar otros gustos. Así, aprenden el concepto de costo de oportunidad y la importancia de priorizar. También resulta enriquecedor fomentar conversaciones abiertas sobre los gastos de la familia, de forma adecuada a su edad. Conocer que el hogar implica facturas de luz, agua, internet, así como la compra de alimentos y el mantenimiento del vehículo, les ayuda a entender que nada es gratuito y que el presupuesto debe equilibrarse con los ingresos disponibles. Este acercamiento práctico, sumado a ejemplos y anécdotas que puedan relacionar con su vida diaria, solidifica su formación y evita que lleguen a la adolescencia sin nociones de la realidad económica. Ejercicios prácticos y juegos para fomentar el aprendizaje. Para muchos niños y adolescentes, la teoría resulta menos atractiva que la práctica, motivo por el cual se recomienda recurrir a juegos y simulaciones que acerquen la realidad del dinero. Desde juegos de mesa que plantean la compra y venta de propiedades, como los tradicionales que incluyen billetes falsos y dinámicas de mercado, hasta aplicaciones virtuales de finanzas que permiten experimentar con inversiones simuladas, existen múltiples formas de combinar el entretenimiento con la enseñanza. El objetivo de estos ejercicios no es convertir las finanzas en un asunto puramente lúdico, sino facilitar la comprensión de conceptos básicos. Por ejemplo, un juego donde se negocian alquileres y se pagan hipotecas ayuda a interiorizar que las deudas generan intereses y que los impagos conllevan sanciones. Otro tipo de simuladores en línea puede mostrar que las inversiones en bolsa oscilan según factores externos, como noticias económicas y cambios en las tasas de interés. Es recomendable que los progenitores participen en estas dinámicas o al menos supervisen su progreso, generando espacios de diálogo donde se discutan las estrategias seguidas y los resultados obtenidos. Este acompañamiento fortalece el aprendizaje y permite corregir malas interpretaciones. Asimismo, ayuda a crear un vínculo emocional positivo con el manejo del dinero, evitando que se genere miedo o rechazo hacia temas financieros. De esta forma, se siembra la curiosidad por aprender más y la capacidad de analizar el riesgo de cada decisión. La gestión de las emociones en decisiones económicas. La psicología del dinero es un ámbito que se aborda con frecuencia al estudiar por qué algunas personas parecen manejar mejor sus recursos que otras, incluso si tienen ingresos similares. En gran medida, la diferencia radica en la gestión de las emociones. El temor a la pérdida, la euforia ante ganancias rápidas o la presión social para gastar más de lo debido son factores que pueden conducir a decisiones financieras desacertadas. Enseñar a los hijos a reconocer y manejar estas emociones es un elemento tan importante como la propia teoría de las inversiones. Uno de los primeros pasos para lograrlo es inculcar la idea de que no todo deseo debe satisfacerse de inmediato.
La capacidad de postergar la gratificación, ahorrando durante un tiempo para alcanzar un objetivo, suele asociarse con el éxito financiero a largo plazo. También se recomienda mostrar cómo las influencias del entorno, incluidas la publicidad y el consumismo, pueden generar expectativas irreales sobre el nivel de vida que se puede sostener. La educación emocional en finanzas implica, además, ayudar a los hijos a diferenciar entre el valor real de un bien y su precio. Muchos productos costosos ofrecen un estatus aparente, pero no proporcionan un beneficio significativo en la calidad de vida. Entender esta distinción protege a los jóvenes de caer en la trampa de medir su valía personal por la cantidad de cosas que poseen. De esta manera, no solo se forman individuos más responsables en lo financiero, sino también más equilibrados y seguros de sí mismos. ¿Cómo evitar el sobreendeudamiento desde temprana edad? El endeudamiento excesivo no es exclusivo de los adultos. Cada vez más, las entidades de crédito y las plataformas de consumo ofrecen tarjetas o microcréditos a estudiantes y jóvenes que inician su vida independiente. Aunque estas herramientas pueden ser útiles en ocasiones puntuales, se convierten en un peligro cuando se utilizan de manera sistemática para gastos cotidianos, generando una espiral de deuda difícil de detener. Un factor que incide en el sobreendeudamiento es la falta de planificación. Los jóvenes que no han aprendido a elaborar un sencillo presupuesto mensual suelen gastar más de lo que ingresan. Cuando aparecen los primeros impagos, se recurre a nuevos créditos para cubrir los anteriores, incrementando el problema. Por ello, es esencial que en la etapa de la adolescencia se introduzca la práctica de llevar un registro de ingresos y gastos, clasificándolos por categorías y analizando en qué áreas se podría reducir el consumo innecesario. La cultura de comprar ahora y pagar después se asienta en la inmediatez, la satisfacción instantánea y la creencia de que el futuro se encargará de todo. Si los hijos han presenciado en su entorno familiar un equilibrio responsable, comprenderán que cada compra a plazos conlleva un interés que encarece el precio final. Además, adquirir deudas para bienes de rápida depreciación resulta especialmente peligroso, puesto que se pierde dinero por el camino y no se crea patrimonio. Enseñar estos principios ayuda a mantener una actitud realista y preventiva, reduciendo las probabilidades de caer en la trampa del sobreendeudamiento. Construyendo disciplina financiera en la familia. La disciplina financiera se logra cuando los hábitos de ahorro, inversión y gasto responsable se convierten en la norma diaria, en lugar de ser acciones esporádicas. Lograr que estos comportamientos se instalen en el núcleo familiar requiere tiempo, paciencia y constancia. Se parte de la definición de objetivos claros, como la compra de una vivienda, la financiación de estudios superiores o la creación de un fondo para la jubilación. De esta forma, cada miembro de la familia comprende el porqué de las restricciones, sin sentirlas como meras prohibiciones arbitrarias. La elaboración conjunta de un presupuesto mensual o anual es un ejercicio que fortalece la disciplina. Todos pueden sugerir ajustes o priorizar ciertas partidas, sintiéndose parte del proceso de toma de decisiones. Al ver reflejados los ingresos y gastos en un documento, se adquiere una visión panorámica que facilita el control y la verificación de los avances. Cada éxito, como la reducción de un gasto innecesario o el aumento de la tasa de ahorro, refuerza el compromiso con las metas propuestas. Otro pilar de la disciplina financiera es la transparencia en los gastos. Aunque es natural que cada persona disponga de un margen de gastos personales, discutir abiertamente la situación global de la familia crea un clima de responsabilidad compartida. Es aconsejable mantener reuniones periódicas, incluso breves, para evaluar resultados y proponer correcciones. Con el tiempo, este hábito arraiga en los hijos, quienes replicarán en su vida adulta el método de estructurar objetivos y controlar su progreso con regularidad. Invertir a largo plazo para los hijos, sectores y productos. La elección de los instrumentos de inversión para asegurar el futuro de los hijos puede variar en función de la tolerancia al riesgo, el horizonte temporal y los conocimientos de los progenitores. Existen opciones clásicas como los depósitos a plazo, los fondos indexados o las carteras de acciones consolidadas. También hay propuestas más sofisticadas, como el crowdfunding inmobiliario, la inversión en bonos corporativos o la compra de metales preciosos. Cada alternativa conlleva ventajas y desventajas en términos de liquidez,
rentabilidad y volatilidad. En las fases iniciales de la vida del menor, si restan muchos años para que necesite el capital, una mayor exposición a renta variable puede resultar interesante, pues a largo plazo los mercados tienden a ofrecer rendimientos superiores. Conforme se aproxima la fecha en que se requerirá el dinero, por ejemplo para estudios universitarios, se podría realizar un traspaso progresivo a activos más conservadores que protejan lo ganado frente a eventuales caídas del mercado. Otra decisión relevante es si se invertirán las aportaciones de forma manual o se recurrirá a un gestor automatizado que mantenga un rebalanceo continuo de la cartera. Muchas familias optan por servicios digitales que reducen las comisiones y aplican algoritmos para diversificar. No obstante, quienes poseen conocimientos sólidos y tiempo para gestionar sus inversiones pueden preferir una cartera personalizada. Lo primordial es evitar la improvisación y contar con una estrategia definida que contemple los diferentes ciclos económicos por los que se transitará en las próximas décadas. La participación activa de los hijos en el proceso inversor. Cuando los hijos alcanzan la adolescencia, se les puede involucrar más directamente en las decisiones de inversión. Si la familia mantiene una cuenta custodiada o ha abierto fondos a nombre del menor, vale la pena mostrarle los estados de cuenta y explicar los movimientos que se han producido. Conocer, por ejemplo, que una parte de sus ahorros está invertida en empresas tecnológicas o en energías renovables puede despertar su curiosidad y estimular una visión más global del mundo. Esta implicación también reduce el riesgo de que, al cumplir 18 años, manejen el patrimonio sin criterio. Este enfoque se refuerza si se les anima a investigar por su cuenta. Pueden leer artículos o informes sobre los sectores en los que se invierte, identificar tendencias que podrían influir en los resultados a medio plazo y plantear preguntas durante las reuniones familiares. El objetivo es que desarrollen su propio criterio y tengan una formación integral que combine teoría, práctica y experiencia. De ese modo, el patrimonio no será para ellos una simple herencia, sino una responsabilidad que han aprendido a gestionar poco a poco. Cierto nivel de autonomía en las decisiones, supervisado de manera adecuada, también los prepara para asumir la total titularidad de los fondos en el futuro. Este control paulatino inculca prudencia y sentido de pertenencia, pues ya no ven el dinero como algo externo administrado por los padres, sino como un recurso compartido, fruto del esfuerzo común. Además, fomenta la autoconfianza, un rasgo indispensable para el éxito financiero y profesional. Subrogaciones, novaciones y refinanciaciones de hipotecas. La hipoteca es uno de los compromisos financieros más longevos, por lo que es natural que a lo largo de su vida surjan cambios en los tipos de interés o en la situación económica de la familia. Para adaptarse a estas circunstancias, se han creado mecanismos como la subrogación, la novación y la refinanciación. La subrogación implica trasladar la hipoteca a otra entidad que ofrezca condiciones mejores, mientras que la novación supone renegociar con el banco actual alguna cláusula del contrato, por ejemplo el plazo o el tipo de interés. Por último, la refinanciación combina distintas deudas en un único préstamo, reduciendo la cuota mensual a costa de prolongar el periodo de pago. Estas herramientas pueden ofrecer alivio a corto plazo y un ahorro sustancial en intereses. Sin embargo, no conviene pasar por alto los costes asociados, como comisiones de cancelación, gastos notariales o impuestos. Antes de dar el paso, la familia debe hacer una evaluación exhaustiva del costo-beneficio y de cómo la operación afectará la distribución de los ingresos en el largo plazo. Un error frecuente es alargar demasiado el plazo para obtener una cuota más baja, olvidando que se pagarán más intereses en total. En este capítulo se subraya la importancia de no asumir que la hipoteca firmada al principio es inamovible. Las condiciones de mercado cambian y el usuario tiene derecho a buscar mejoras. Sin embargo, cada modificación requiere un análisis detallado. Comparar ofertas de varios bancos y asesorarse con un profesional experto, ya sea un abogado o un gestor especializado, evita firmar cláusulas perjudiciales o ignorar costos ocultos. Así, la familia conserva el control y la flexibilidad financiera que le permite reaccionar a los vaivenes de la economía. Impacto de los tipos de interés y cómo anticiparse. Los tipos de interés dictados por los bancos centrales influyen de manera profunda en el costo de las hipotecas, los préstamos al consumo y, en general,
las condiciones de financiamiento del mercado. Si los tipos de interés suben, las cuotas de los préstamos a tipo variable pueden dispararse. En cambio, si bajan, los ahorradores pueden ver reducida la rentabilidad de sus depósitos, mientras que los demandantes de crédito obtienen condiciones más favorables. Esta dinámica cíclica exige a las familias cierto grado de planificación y previsión. Una forma de anticiparse es contemplar escenarios de estrés a la hora de fijar el presupuesto. Si la cuota actual de la hipoteca supone un porcentaje muy alto de los ingresos, cualquier aumento de los tipos puede colocar a la familia en situación de impago. Por ello, se recomienda no destinar más de un porcentaje prudente de los ingresos al pago de la vivienda, dejando margen para afrontar subidas futuras. Igualmente, las inversiones en renta fija o variable se ven afectadas por los cambios en los tipos, por lo que conviene diversificar y revisar la cartera periódicamente. Otra herramienta de protección es la amortización anticipada de la hipoteca en momentos de bonanza, reduciendo el capital pendiente y, por ende, el peso de los intereses que podrían crecer. Si el presupuesto familiar permite acelerar el pago, se genera un colchón que ofrece tranquilidad. En la misma línea, quienes anticipan ciclos alcistas en los tipos pueden optar por pasar de un interés variable a uno fijo, aunque usualmente conlleve un coste adicional. La clave radica en la flexibilidad y la adaptación, reconociendo que los mercados no son estáticos y la estrategia financiera debe ajustarse a ellos sin perder de vista los objetivos principales. Los ficheros de morosos y la importancia de mantener un historial limpio. Aparecer en un fichero de morosos puede tener consecuencias muy negativas en la búsqueda de financiación, contratación de servicios e incluso en la reputación personal. Estos registros recopilan información sobre impagos, deudas atrasadas y otras incidencias que las empresas de crédito o los bancos consultan antes de conceder un préstamo. De no existir un control, se corre el riesgo de permanecer en esas listas por años, dificultando la obtención de hipotecas, tarjetas de crédito o incluso la firma de contratos básicos. Para evitar esto, es fundamental mantener un seguimiento de las facturas y pagos pendientes, respondiendo con rapidez a cualquier notificación de cobro. En ocasiones, se producen errores administrativos que derivan en la inclusión injusta de una persona en el fichero. En tales casos, se debe exigir la rectificación de manera inmediata, aportando las pruebas de pago o los documentos que demuestren el error. La lentitud o la pasividad pueden ocasionar que dicha anotación negativa se prolongue y dañe la calificación crediticia. Un buen historial financiero no solo se construye pagando puntualmente las obligaciones, sino también teniendo en cuenta las líneas de crédito abiertas y el uso que se hace de ellas. Superar de forma recurrente el límite de una tarjeta o pagar solo el mínimo tiende a bajar la valoración de solvencia, aunque no conlleve impagos formales. Del mismo modo, cerrar cuentas con saldo pendiente o ignorar pequeñas deudas puede acarrear futuros problemas. En este capítulo se insiste en la necesidad de ser proactivo y metódico, evitando sorpresas desagradables que pongan en riesgo los planes familiares de inversión y ahorro. Armonía familiar y decisiones financieras conjuntas. La economía del hogar no solo implica números y contratos, sino también relaciones humanas y acuerdos entre las personas que conviven. Discrepar acerca de la forma de manejar las finanzas puede derivar en tensiones maritales o conflictos con los hijos. Para fomentar la armonía, es aconsejable plantear objetivos comunes a corto, mediano y largo plazo, de manera que todos comprendan el sacrificio o el esfuerzo requerido para alcanzarlos. Una metodología útil es definir un presupuesto compartido para los gastos del hogar, asignando partidas específicas para la alimentación, servicios básicos, transporte y ocio. Cada integrante sabe cuánto se puede destinar a cada concepto y, al final del mes, se revisan los resultados. Si se han superado los límites, conviene detectar por qué y encontrar soluciones entre todos. Este proceso participativo genera un sentido de corresponsabilidad y reduce las discusiones infundadas. También puede acordarse un fondo compartido de ahorro para proyectos familiares, como unas vacaciones o la mejora de la vivienda, mientras que cada integrante dispone de una cantidad para gastos personales que no necesita justificar. Equilibrar la independencia con la colaboración es clave para que cada persona se sienta respetada en sus gustos y preferencias. Este capítulo subraya que la comunicación sincera,
El respeto mutuo y la flexibilidad ayudan a prevenir malentendidos que, a la larga, pueden repercutir en la estabilidad emocional y financiera de la familia. La proyección educativa hacia la universidad y el mercado laboral. Una de las metas más comunes a la hora de planificar las finanzas para los hijos es su formación universitaria. Esta inversión, aunque costosa, suele considerarse fundamental para abrirles puertas en el futuro. No obstante, es esencial analizar con criterio los costes reales de estudiar en ciertas instituciones, incluyendo la matrícula, los materiales, la vivienda si se estudia lejos del hogar y el presupuesto de manutención. Muchos padres ahorran durante años sin hacer cálculos realistas, descubriendo tarde que la suma no cubre todas las necesidades. En este capítulo se explican distintos enfoques de planificación educativa. Uno de ellos es la creación de un plan de ahorro o inversión específico que se active en una edad concreta, complementado con becas o ayudas institucionales. Otros padres podrían preferir que los hijos contribuyan parcialmente a sus estudios, ya sea trabajando a media jornada o solicitando préstamos estudiantiles con intereses razonables. La clave radica en la anticipación y la transparencia, para que el joven conozca la dimensión económica y valore el esfuerzo invertido. Paralelamente, la realidad del mercado laboral actual exige flexibilidad y aprendizaje continuo. No siempre la profesión inicial elegida será la que garantice la mayor estabilidad. Enseñar a los hijos a adaptarse, a emprender y a gestionar sus finanzas en entornos cambiantes los prepara para un futuro donde la empleabilidad y la innovación son factores determinantes. La inversión en conocimiento no se reduce al periodo universitario, sino que se extiende a lo largo de la vida, y gestionarlo de forma eficiente aporta una ventaja competitiva en cualquier carrera profesional. Preparando la sucesión y el relevo generacional. La previsión financiera también debe incluir la dimensión sucesoria. Es recomendable que los padres, o los encargados de la protección del patrimonio familiar, establezcan un testamento o un instrumento legal que facilite el reparto de los bienes cuando llegue el momento. La falta de previsión en este ámbito puede generar disputas entre herederos, procedimientos judiciales costosos y la disolución injusta de un patrimonio construido con gran esfuerzo. En esta sección se analizan los diferentes enfoques de planificación sucesoria, desde el testamento tradicional hasta la constitución de sociedades que sirvan para agrupar activos y transmitirlos con mayor facilidad. Igualmente, se mencionan las figuras de usufructo, donaciones intervivos o fideicomisos, que pueden emplearse para guiar la propiedad hacia los objetivos de la familia, como el cuidado de un miembro con discapacidad o la preservación de un negocio generacional. Se insiste en la relevancia de discutir abiertamente estas cuestiones con los hijos adultos, siempre que sea oportuno, para que conozcan la voluntad del testador y se eviten malentendidos. Sin duda, no es un tema agradable, pero enfrentarlo con serenidad y antelación garantiza que el relevo generacional ocurra sin fisuras que puedan desestabilizar las finanzas de los miembros de la familia. Un documento sucesorio claramente definido también reduce la posibilidad de que el patrimonio se diluya en tasas impositivas o litigios prolongados. El factor tecnológico en la educación financiera. El surgimiento de aplicaciones de banca en línea, plataformas de inversión y redes sociales que hablan de finanzas ha cambiado la forma en que las personas acceden a la información económica. Tanto padres como hijos pueden aprovechar esta tecnología para formarse, comparar productos y tomar decisiones más precisas. Existen herramientas que permiten simular carteras de inversión, establecer metas de ahorro con recordatorios automáticos o monitorizar en tiempo real la evolución de los mercados. Sin embargo, esta abundancia de información acarrea el riesgo de la sobrecarga y del consumo de datos inexactos. Es recomendable verificar siempre la fiabilidad de las fuentes y no dejarse llevar por promesas de ganancias rápidas o modelos especulativos que se promocionan como verdades absolutas. Del mismo modo, los padres deben enseñar a los hijos a ser escépticos ante propuestas que prometen rendimientos excesivos sin riesgos. En la era digital, la estafa se ha vuelto más sofisticada, y el escepticismo bien fundamentado es una barrera protectora indispensable. Por otra parte, las herramientas de banca en línea ofrecen la ventaja de un control diario del dinero. Esto fomenta la disciplina en la gestión de los gastos. Una persona joven puede, por ejemplo,
categorizar sus consumos en tiempo real y detectar patrones de compra innecesarios. Además, puede gestionar metas de ahorro concretas y observar los progresos de manera visual. La tecnología, bien empleada, refuerza el aprendizaje y la autonomía financiera, posibilitando que la educación no se limite al manual clásico, sino que abarque escenarios dinámicos y actualizados. Crisis económicas, resiliencia y oportunidades. Las crisis económicas, como la sufrida en años pasados en diversos países, evidencian la importancia de la resiliencia financiera. Por muy bien que se planifique, siempre existe la posibilidad de que eventos externos, ya sean globales o locales, modifiquen radicalmente los ingresos y el valor de los activos. En estas situaciones, quienes han diversificado sus inversiones y mantenido una reserva de liquidez tienen más opciones para capear la tormenta sin sacrificar metas esenciales. Este capítulo aborda cómo preparar a los hijos para enfrentar crisis futuras de forma constructiva. Desde advertirles sobre la volatilidad de ciertos mercados hasta inculcar la flexibilidad para reconvertirse profesionalmente, la familia puede promover actitudes que disminuyan el impacto del miedo y faciliten la búsqueda de alternativas. Es frecuente que en medio de las recesiones surjan oportunidades de compra de activos a precios reducidos, aunque esto solo resulta viable para quienes disponen de fondos y aplomo emocional para aprovecharlo. Las crisis no deben ser concebidas únicamente como periodos de pérdida, sino también como ciclos que reconfiguran la economía, eliminan ineficiencias y dan paso a nuevos sectores. Desarrollar una mentalidad emprendedora y curiosa es clave para identificar nichos de negocio emergentes o reorientar la carrera laboral. De este modo, la formación financiera y la experiencia práctica se fusionan para ayudar a los jóvenes a interpretar la coyuntura y a adaptarse con menos traumas a cualquier cambio sustancial en el panorama económico. Recapitulación de principios y ruta de acción. En esta fase, se hace una recapitulación de los principios más importantes: la relevancia de la visión a largo plazo, la utilización adecuada de la hipoteca y las deudas, la protección patrimonial y las posibilidades de reclamar cláusulas abusivas que obstaculicen el desarrollo financiero familiar. También se retoma la importancia de la educación financiera sistemática, sostenida en el tiempo y enfocada en la realidad del mercado actual. Cada familia es diferente y, por lo tanto, cada estrategia debe personalizarse. Sin embargo, hay pautas universales que, de seguirse, minimizan riesgos y facilitan el crecimiento económico. Mantener un fondo de emergencias, revisar periódicamente los productos bancarios, negociar cuando existan condiciones onerosas y transmitir a los hijos la conciencia del valor del dinero desde edades tempranas. Estos principios, reforzados con el uso responsable de la tecnología, constituyen la hoja de ruta para un manejo sólido de las finanzas. Esta recopilación también enfatiza la necesidad de asesoramiento profesional cuando la complejidad legal o fiscal supera el conocimiento propio. Invertir en un buen consejo, ya sea en materia de reclamaciones hipotecarias o de planificación sucesoria, a menudo se traduce en mayores ahorros y menor riesgo de litigios futuros. La prudencia, combinada con la determinación de reclamar lo justo, genera respeto y autoconfianza en los consumidores, que dejan de verse como víctimas para asumir un papel activo en su prosperidad financiera. Conclusiones y legado para las futuras generaciones. El último capítulo busca sintetizar la esencia de todo lo expuesto, destacando la idea de que la prosperidad financiera nace de la coherencia entre la teoría y la práctica, la constancia en los hábitos y la capacidad de aprender de los errores. Más allá de reclamar contra cláusulas abusivas o de estructurar un plan de ahorro para los hijos, se trata de una forma de vida que valora la estabilidad y el progreso a través del tiempo. Con el conocimiento adecuado y la aplicación de estrategias acertadas, incluso las familias con ingresos modestos pueden construir un patrimonio decente y un legado educativo significativo. La dimensión generacional está presente porque los valores, las costumbres y las estrategias financieras no mueren con quienes las practican, sino que se transmiten a los descendientes de forma natural. Cuando los hijos crecen en un ambiente de responsabilidad económica, suelen replicar esos comportamientos. El dinero, entonces, deja de ser solo un medio de intercambio y se convierte en una herramienta para el desarrollo personal y colectivo. En estas 25 secciones se ha intentado cubrir un panorama amplio, desde la legalidad bancaria y los seguros hasta la formación integral de los hijos,
pasando por la protección patrimonial y la anticipación a ciclos económicos. Cada familia puede decidir el orden en que aplica los conceptos y la profundidad con que lo hace, pero lo importante es iniciar el camino. Cualquier paso en la dirección de la educación financiera, la prevención y el control de gastos es un avance que, sumado día tras día, genera una diferencia sustancial. El futuro de los hijos y la tranquilidad de los padres encuentran en la planificación y en la conciencia financiera el mejor aliado para edificar una vida llena de oportunidades y menos sujeta a los imprevistos del destino.